No sabemos si nos van a mandar al hospital de Cotiza o al del Llanito, que son las dos instituciones donde están remitiendo los pacientes de oncología. Y ya tiene tratamiento, ya tenemos 2 años y hasta ahorita que nos estamos enfrentando con esta situación acá en el oncológico. Ahorita con el paro que hay no han visto más. Me tocaba el 21 ya. Esta es la fecha y todavía no me la han puesto. Que se preocupen por los pacientes que tienen cáncer, porque nosotros somos los que estamos afectados. Bueno, una situación que no es nada nueva en Venezuela, pero que se ha agudizado con este gobierno. Yo tengo en mi familia 2 pacientes de cáncer en Venezuela y hicimos tour por los diferentes centros hospitalarios buscando medicinas, para hacer radiografía. Y para usted contar. Vamos a hablar de esto con Militza Padilla, ella es periodista, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Y José Antonio Cisnero, médico venezolano, gracias doctor por estar aquí. Ahora, lo más irónico es que mientras tenemos el sector salud en terapia intensiva, porque así está en Venezuela el sector salud, que se haga una donación de medicamentos a Gaza. ¿De dónde salen esos medicamentos? Bueno, obviamente ellos tienen importación de medicamentos y de insumos y lo curioso es que hayan dado prioridad a una cuestión claramente propagandística mundial para dar la idea de que Venezuela es un país con suficientes recursos para donar, en este caso al país palestino, estos recursos, pero obviamente son totalmente insuficientes dentro de Venezuela. Bueno, pero los importarán de algún lado, porque te voy a decir, yo acabo de llegar esta madrugada de Venezuela después de 3 años sin ir. Y no es solo que llevé una maleta como la que vemos acá en el aeropuerto de Miami cuando van a Cuba con insumos de aseo personal, sino que también dejé Alka-Seltzer, pastillas para el dolor de cabeza, para el dolor de vientre, porque no hay ninguno de estos medicamentos. Pero ¿a qué se debe esta crisis? Es que se importan, siempre se han importado y no le pagan a los laboratorios, no se hace nada en el país. Son varias aristas. El país, o sea, Venezuela no produce gran parte de los medicamentos que se necesitan para suplir todo el inventario médico hospitalario. Dependen de las divisas. No liquidan las divisas a las cámaras y a las empresas que pueden a través de los diferentes sistemas de control cambiario, solicitar divisas. Si no les dan las divisas, ¿cómo ellos van a cumplir con sus compromisos afuera para poder suplir a su vez todo lo que está pasando? Y eso pasa, Luciana, desde un Atamel o un acetaminofén o algo muy sencillo. No hay bueno, algodón. Sutura. Mira, te voy a decir, hace 5 años se murió mi tía. Y lastimosamente se había consumido, paciente de cáncer, todo su seguro médico. Su póliza de seguro. Y la llevé para un hospital público, pues, donde no se paga. La sutura no había. Tenía que no ir a comprar. Y las gasas. No hay nada. Y te digo una peor, cuando salió del quirófano, salió desnuda, sin nada con qué arroparse, porque no había ni el papel azul con la que tal. Te estoy hablando hace 5 años. Luisana, es tan crítica la situación de los hospitales que los médicos van a ver qué pueden hacer con lo que hay. O sea, tú hablas con médicos residentes, tú hablas con médicos que tienen 20 años de profesión en los hospitales y te dicen, mira, voy a ver qué puedo hacer con lo que encuentre. Y lo que no puedo hacer, cierro los ojos, me hago el loco, me siento a llorar en mi casa. Es terrible, es terrible. En los criterios médicos de más de 30 años. O sea, estamos volviendo a la medicina que se practicaba hace 30, 40 años cuando no había estos recursos. Entonces, muchos médicos están prácticamente volviendo a utilizar técnicas que ya habían sido superadas simplemente porque no hay los insumos, los catéteres. Por ejemplo, la cirugía de stent, que es una cirugía crítica, porque eso le permite al paciente cardiópata sobrevivir un accidente coronario. Y eso hoy se está haciendo con otros medicamentos y otros recursos que obviamente no tienen la misma efectividad. Bueno, sin contar, de verdad, como dicen, la violencia de los hospitales, ¿verdad? Que en paz descanse mi tía, que estoy poniendo su ejemplo acá, pero es que lo viví en carne propia porque yo no tenía hijos. Los atracan. Estábamos en el hospital del Llanito, que donde queda en un sector popular. Sí. Y gracias a que me reconocieron porque trabajaba en televisión, él me colió en la cola de los pacientes el médico cirujano para entrarle al quirófano.
por lo menos 3 o 4 veces entró mi tía a la camilla y lo sacaban porque venían los pandilleros con armas de fuego y apuntaban Luisana, a los médicos para que los atendieran. atracan dentro de quirófano Impresionante. y los obligan y le dicen, Lo doctor, viví. si usted no salva al paciente, que puede ser de una banda, los matamos a todos aquí adentro. Eso pasa en los hospitales de Venezuela. Ahora vamos a Eso es ver qué terrible. dice Antonio Orlando, presidente de la Asociación Venezolana de Medicina. Tienes el problema también con todo lo que tiene que ver con partes y piezas, como te decía, hay equipos de tomografía, resonancia, aceleradores lineales que están paralizados, los laparoscopios para hacer la cirugía mínimamente invasiva también, están faltando los insumos para la laparoscopia. En general, es un problema bien complicado. Bueno, doctor, cuando no hay para hacer radiografías, laparoscopia y todos esos exámenes que requieren para uno entrar a un quirófano, ¿qué hace un médico? ¿No puede hacer la cirugía? O... Bueno, mira, pasa por lo más difícil de la profesión médica, que es tener que consolar al paciente sabiendo que esa vida se puede salvar y sabiendo que a veces por insumos sumamente económicos una vida se pierde. Y es sumamente dramático esta situación. Y esto es un colapso agravado por la renuencia del sector oficial de aceptar la crisis. Ellos niegan que hay tal crisis, ellos saben la magnitud del problema, la gente de los diferentes gremios médicos, farmacéuticos y de equipos médicos se lo ha dicho, lo pequeño que está el inventario de recursos, pero ellos parecen negar eso. Entonces, obviamente aquí va a haber una crisis donde hasta que los mismos pacientes no salgan a la calle a protestar el derecho a la salud y a la vida, yo creo que no va a haber forma ni manera de que ellos entiendan la magnitud del problema. Ahora, se ha incrementado el número, por ejemplo, de amputaciones de miembros del cuerpo humano. ¿Por qué? Cualquier enfermedad puede desencadenar en una complicación que conlleve a que sin medicina le tengan que cortar uno de los miembros del... Mira, el problema es tan grave que incluso se ven situaciones que lucen como ridículas. En todas partes del mundo, cuando hay una emergencia, lo más crítico es sangre. Aquí sobra sangre y lo que faltan son bolsas plásticas para embalsar la sangre. Tú puedes creer que una vida se pierda no porque falta de donantes, sino porque falta de una bolsa plástica. Bueno, se lo voy a creer, y es que de verdad, es que después de 3 años sin ir a Venezuela me encontré con otro país. ¿Tú estás en shock? Yo estoy en shock. Sí, Estás en shock, sí. Porque es que además es tan similar a las imágenes que veo de Cuba acá en América TV. O sea, a la Cuba de hoy se parecen a las imágenes de la Venezuela de hoy, que no es la misma que dejé hace 3 años. El agua mineral. No, cuando iba a comprar agua mineral, me vendían una especie como de bolsa. Nosotros le llamamos el chupi chupi, no sé cómo le llaman aquí, como una bolsa. Como un Tetra Pak, algo así. Como un Tetra Pak, porque no hay plástico para las botellas, porque obviamente Venezuela es un país donde no existe la cultura de reciclaje, y como no hay plástico, como dices tú, porque no hay bolsas y no hay dónde envasar el agua mineral, te la venden en bolsita, como en una bolsa. Qué terrible. ¿Ah? Estamos siendo testigos del colapso de un completo sistema económico por desorden, por corrupción y por la utilización de recursos en una política exterior de dádivas a otros países. Y esta gente sacó mal sus cuentas. Y ahora el dinero que todavía sigue entrando con un petróleo a $100 el barril todavía no alcanza para satisfacer las necesidades de importación en todos los renglones. Entonces el gobierno está tapando huecos de un bote que se está hundiendo, donde por un lado satisfacen las necesidades de un sector, pero el otro se queja, y en esta situación la sensación es que el dinero en dólares se acabó en Venezuela. Ahora, ¿qué dice Roberto Palilli, que es el presidente de la Asociación de la Alianza de Consumidores, que no es una entidad gubernamental, por cierto? El sistema de salud es activo, un segundo cuenta. Un paciente que está siendo intervenido en un momento de emergencia no puede esperar porque llegue un equipo médico, no puede esperar por un medicamento, tiene que tener todo disponible. Y de eso se trata esta acción que hoy estamos intentando. Que los controles y supervisión del Estado lleguen con toda la fuerza que tienen que llegar para cuidar esos dólares que necesitan los venezolanos, pero que en el sector salud el sistema sea más fluido, sea un sistema en el cual los medicamentos, los equipos médicos, los insumos lleguen a tiempo para que salven las vidas y la salud de esos pacientes. Bueno, pero es que no hay ni camillas tampoco. Militza, lo peor de esta situación es que esto no se reporta dentro, aunque la vive el ciudadano de a pie, el pobre, el rico, todos, porque esta crisis hospitalaria le ha pegado a todo el mundo. En todos los niveles. No se reporta no solo por la censura de los medios, sino que desde hace muchos años la prensa no tiene acceso a los centros de salud.
Mira, las últimas cifras que se tienen es que el 95% de los hospitales trabajan con menos del 5 o el 5% de sus insumos. Es decir, no tienen están técnicamente paralizados y lo poquito que pueden hacer, pues pasan cosas como lo que acaba de decir el doctor. Los pacientes lamentablemente fallecen, el médico se ve atado de manos, las clínicas privadas se están viendo en un caso bastante complicado porque vienen a suplir el rol de los hospitales y no tienen insumos. Están congestionadas además. Más allá de totalmente. congestionadas, han reducido su número de sus números de pacientes de emergencia, han eliminado o han suspendido sus operaciones electivas. Hoy una clínica súper importante de Caracas anunció que no iba a tener electivas hasta que no le llegaran los nuevos insumos. ¿Cuánto puede ser eso? ¿Un día, 2 días, una semana? No se pero sabe. ¿qué podemos esperar de una clínica? Si vuelvo a mi experiencia de estos últimos 11 días en Venezuela, en un hotel 5 estrellas de la capital, recién inaugurado, donde estaba, me daban un rollo de papel sanitario por día. Un rollo de papel sanitario por día. Y llamaba a la operadora porque habíamos 3 mujeres, mi mamá, mi hija y yo. Las mujeres necesitamos más papel sanitario que los hombres. Es así. Y llamaba, señorita, se acabó el papel toalé. Es un rollo de papel por día. Hotel 5 estrellas. ¿Qué podemos esperar de los hospitales? Pero la salud es un derecho constitucional, Luisana. O sea, la Constitución bolivariana de la República de Venezuela dice que la salud es un derecho que tienen todos los venezolanos. Bueno, pero muchos derechos en Venezuela los hemos perdido. Se han perdido, pero si no hay salud... Y añádele a eso otro problema grave que tarde o temprano se está haciendo cada vez más evidente y es la crisis del personal médico. Esta situación de médicos mal pagados, de jóvenes que no encuentran especialidades con recursos médicos para entrenarse adecuadamente, se están yendo del país. Pero tenemos los médicos express que están graduando en Cuba. Sí, pero obviamente esos médicos no están en capacidad de ofrecer la misma calidad de atención y la efectividad. Entonces, Venezuela está pronta también a entrar en una crisis donde, aun cuando se restablezcan la disponibilidad de insumos, fármacos, etcétera, vamos a tener un problema porque ya hay situaciones donde no se encuentran anestesiólogos, no se encuentran terapistas intensivos. Una última pregunta, y etcétera. era donde iba. Una es la crisis y las consecuencias que viven los pacientes, pero la crisis y las consecuencias de esta situación para los médicos que no pueden ejercer en otra parte del mundo, ¿cuál es? ¿A dónde van todos esos médicos que...? Bueno, no, la gente joven se está yendo, están pasando sus exámenes, afortunadamente los que fueron entrenados en la Universidad Venezolana tienen una excelente formación internacional, de manera que ellos sí tienen un futuro. Los que ya están formados están aguantando ahí hasta que puedan, pero hay una cuestión generacional. Ya muchos de los médicos que están allá en 5 o 10 años no van a estar en capacidad de ejercer profesionalmente. Como decimos en Venezuela, nos quedamos sin el chivo y sin el mecat. Gracias, doctor José Antonio Cisneros, por haber estado, y mi colega Melissa Padilla. Amigos, hacemos una pausa. Al regreso, el fundador de Wikileaks anuncia que pronto va a salir de la embajada ecuatoriana en Londres. Bueno, ¿a qué responde esta decisión? Lo vamos a analizar después de la pausa.